Inglaterra había sido conquistada hacía menos de 2 años, y nada en el reino parecía asentado. Ni las leyes, ni la lengua, ni los alimentos que ahora se servían en los salones donde antes solo reinaban los reyes sajones. Cuando se acercó la coronación de Matilda en 1068, las cocinas reales se movieron con una precisión que normalmente se reservaba para los ejércitos. Los fuegos se encendieron antes del amanecer. Los varones discutían sobre lugares en la mesa. Los sirvientes cargaban instrucciones escritas en francés, en inglés y en un híbrido de ambos. Para los normandos, la coronación no era solo una ceremonia, era una declaración de que su dominio era legítimo. Y por eso, cada detalle del banquete importaba. En especial, el primer plato que debía abrir la comida. En las cocinas de Westminster, ese encargo cayó sobre un cocinero normando llamado Tesselin. No tenía título nobiliario, no mandaba tropas, pero tenía algo que el nuevo rey necesitaba: la habilidad de transformar ingredientes escasos en un plato digno de una mesa coronada. Ese plato, aún sin nombre fijo en los registros de la época, tenía un lugar reservado en la procesión del banquete, junto a oficiales, mayordomos y heraldos. Los cronistas no describieron exactamente qué estaba preparando Tesselin, pero sí registraron que ese acto, aparentemente menor, desencadenaría una obligación, una recompensa y un misterio que Inglaterra tardaría siglos en descifrar. La coronación de Matilda tenía un propósito político: calmar un reino aún inestable bajo dominio normando. Guillermo había tomado la corona por la fuerza, y cada condado sentía las consecuencias. Los castillos brotaban en colinas donde antes no había ninguno. Los alguaciles cambiaban. Las leyes se reescribían. Hasta el idioma en la corte había cambiado. Para los normandos, la coronación debía mostrar continuidad. Si el banquete fallaba, fallaba el mensaje. Los registros medievales mencionan el primer plato del banquete como un símbolo de orden. No era necesariamente el más lujoso, sino el que marcaba el inicio ceremonial de la comida. Tesselin tenía que preparar justo ese plato, pero los cronistas de la época dejaron un silencio extraño alrededor de él. No explican qué contenía ni cómo se hacía. Mencionan solo su existencia y el cargo de quien lo llevaba. Ese vacío no habría importado para cualquier comida. Pero este plato, el que hoy buscamos reconstruir, no terminó con la coronación, la abrió. Y con ella inició una tradición que Inglaterra trataría de interpretar durante siglos. Tras el banquete, Guillermo concedió recompensas. Algunos recibieron oro, otros cargos en la corte, y unos pocos tierras. Entre ellos estaba Tejelin, el hombre encargado del primer plato. Los registros son claros. Recibió el Manor of Addington, o la mansión de Addington, con tierras, rentas y un estatus impensable para un cocinero. Pero la recompensa venía con una condición: su familia debía preparar ese mismo plato en todas las futuras coronaciones de los monarcas ingleses, para siempre. Ese tipo de obligación se llamaba sergenty, un servicio hereditario ligado a la posesión de tierras. Había sergenties para cargar la bandera del rey, para sostener el cetro, para ofrecer un guante ceremonial. La de Tesselin era preparar un plato cuyo nombre ni siquiera estaba establecido. El deber pasaba de generación en generación, y así comenzó un problema único. El plato empezaba a formar parte de la historia, justo cuando su identidad empezaba a disolverse. Si Tesselin hubiera dejado la receta escrita, la tradición habría sido sencilla, pero no la dejó. O si lo hizo, no sobrevivió. Con el tiempo, la memoria se volvió inconsistente y los registros empezaron a mostrar una confusión extraordinaria. El plato aparece bajo nombres que parecen versiones completamente distintas: Dillagroot, Dillagroud,
Diligent Grave, Dilligrew, Gyrant, Malpigent, Bardegrout y Bardolph. Algunos cronistas lo describen espeso, otros más líquido. Unos lo llaman dulce, otros salado. Esto no es la típica variación medieval de ortografía, es una pérdida real del concepto. Lo único que no cambiaba era la obligación. El señor de Addington debía presentar un plato fuera cual fuera la interpretación vigente. Los encargados de organizar coronaciones ya mostraban dudas en el siglo XIV. Algunos textos usan dos nombres diferentes en la misma página, como si intentaran cubrir todas las posibilidades. El resultado fue un plato que sobrevivió sin identidad fija. Una tradición establecida, sostenida por un deber que nadie quería romper, pero que ya nadie estaba seguro de cómo cumplir. 3 siglos después de Matilda, un manuscrito de alrededor de 1425 ofreció la primera pista sólida. Entre sus recetas apareció un plato llamado Bardolph. El nombre atrajo la atención porque en esa época la mansión de Addington estaba en manos del barón Bardolph, descendiente directo de la familia encargada del plato de coronación. La receta decía: leche de almendras cocida en vino dulce, carne de capón machacada hasta formar una pasta, clavo, jengibre y maciz, piñones, vinagre suavizado con polvo de jengibre, un toque de agua de rosas al final. Un plato denso, rico y costoso. Exactamente lo que cabría esperar en una mesa real. ¿Era la receta original de Tetzelin? No se puede afirmar, pero es la primera descripción que encaja con los fragmentos dispersos del pasado. El detalle clave es que el escriba no lo llamó por un nombre antiguo, sino por el apellido del hombre que debía prepararlo. Bardolph no era un tipo de comida, era un deber convertido en receta. Y así quedó claro por qué había tantas variaciones. Los escribas no documentaban un plato fijo, documentaban una tradición que cambiaba con la familia que la cargaba. Aunque la receta cambiara, la procesión ceremonial casi no se alteró durante siglos. Los registros describen el orden así. Primero, los oficiales de la cocina. Luego, la escullería de plata. Después, los caballeros del baño, recién investidos. Y finalmente, el representante de Addington. Él solo llevaba el plato de coronación. Se colocaba ante el rey, otro ante el arzobispo de Canterbury. Un tercero era entregado a alguien elegido por el monarca. No importaba si el rey lo comía, ni si reconocía su sabor. Lo esencial era su presencia. El plato marchó en coronaciones de los Angevinos, los Plantagenet, los Lancaster, los York, los Tudor, los Stuart. A través de guerras, pestes, conflictos dinásticos y cambios de idioma, la tradición continuó. El plato se convirtió en algo más resistente que cualquier moda culinaria. Era parte de la estructura misma de la monarquía. Un símbolo cuya interpretación cambiaba, pero cuyo lugar nadie se atrevía a retirar. Para el siglo XVII, el plato ya no coincidía con los gustos de la corte. La cocina inglesa se había alejado de los sabores dulces. La leche de almendras estaba en declive. Las especias, antes lujos raros, se habían vuelto comunes. En la coronación de Carlos II, en 1661, el mayordomo de Addington presentó el plato como siempre. El Lord Canciller lo reconoció. El rey no lo probó, no por desprecio, sino porque ya no tenía sentido culinario. El ritual seguía, el interés no. Además, los banquetes reales se habían vuelto absurdamente extravagantes. El de Jacobo II incluyó más de 1.400 platos. En comparación, el plato ancestral parecía una anomalía, pero seguía allí, porque, a diferencia de los caprichos del menú, este no dependía del gusto real, dependía de un contrato feudal. Y mientras la obligación existiera,
El plato debía aparecer. El último registro del plato aparece en la coronación de Jorge IV, en 1821. Para entonces, Inglaterra era un país industrial. La mayoría de las antiguas sergeanties estaban desapareciendo o convirtiéndose en cargos honoríficos. Las coronaciones ya no seguían los modelos medievales. Aún así, el representante de Addington cumplió con la tradición y llevó el plato. Los periódicos casi no lo mencionaron. Era una reliquia ceremonial en una era que había dejado atrás casi todo lo medieval. Poco después, las reformas legales que abolieron muchas tenencias feudales eliminaron también la obligación de Addington. Sin obligación, el plato desapareció. No hubo transición, solo silencio. El sabor se había perdido hacía siglos, el nombre aún más. Lo único que realmente había perdurado era el deber. Cuando el deber terminó, el plato dejó de existir. La confusión no fue un accidente, fue estructural. El plato tenía características únicas. Era una obligación legal, no tenía receta escrita original, se transmitía por familias, no por cocineros reales, los escribas rara vez lo probaban, aparecía en coronaciones, no en la cocina diaria, y cambiaba de nombre según el linaje que lo preparaba. El plato era parte del sistema feudal, no de la gastronomía, y por eso sobrevivió sin claridad. Las familias cumplían con presentar algo, pero nadie podía fijar qué debía ser exactamente. Cada generación añadía una interpretación distinta, cada escriba copiaba variaciones anteriores, cada coronación consolidaba el error anterior. Incluso el manuscrito de 1425, la mejor pista disponible, no es una versión original, sino un momento congelado en una larga evolución. Por eso el misterio nunca se resolvió. El plato no fue mal recordado, fue recordado demasiado por demasiada gente de demasiadas maneras. Y así vivió más que su propia identidad. Hoy es imposible saber el sabor exacto del plato que Tecelín preparó en 1068. Podemos reconstruirlo, podemos especular, pero falta algo esencial: el contexto que lo convirtió en tradición. El plato nació como un gesto de lealtad, se mantuvo gracias a un contrato feudal, cambió con cada siglo y terminó cuando el mundo que lo sostenía dejó de existir. Lo que Inglaterra recuerda no es la receta, es la historia. Un cocinero que ganó tierras por un estofado. Una familia que cargó con ese deber durante casi 800 años. Un plato que adquirió tantos nombres que ninguno pudo reclamarse como el verdadero. Y una tradición que sobrevivió más tiempo que la dinastía que la creó. El enigma no está en el sabor, está en cómo un solo acto en una cocina normanda terminó convirtiéndose en uno de los misterios ceremoniales más prolongados de la historia inglesa.